Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Conoce SaaS Producción, el sistema especializado para banano 100% en nube de Agrosoft LATAM. Transforma la forma en que gestionas tu finca bananera con tecnologías que te ayudan a controlar el ciclo completo del cultivo. Desde el enfunde hasta la caja producida, combina pesaje inteligente y visualización de indicadores estratégicos para optimizar las decisiones desde el primer racimo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la captura precisa de datos en el momento exacto. En la etapa de ingreso de racimos, nuestra tecnología de pesaje en movimiento registra, compara y valida automáticamente el peso de cada racimo. Esta información se transmite en tiempo real y está disponible desde cualquier dispositivo, permitiendo a gerentes y supervisores visualizar el rendimiento por finca, cinta, lote, edad de cosecha y calibre. En la etapa de pesaje de cajas, la XR25 entra en acción. Esta tecnología, equipada con sensores de movimiento, evita la manipulación de datos y garantiza que solo se registren los pesos correctos. Gracias a esto, se elimina el sobrepeso innecesario por caja, mejorando la rentabilidad sin comprometer la calidad, permitiendo tomar decisiones durante el día de proceso y no después, cuando ya es tarde. Pero no se trata solo de registrar pesos. SaaS transforma esa información en dashboards gerenciales que muestran indicadores históricos, semanales y en tiempo real. Esto permite gestionar la finca con alta precisión. Todo este ecosistema opera dentro de nuestra plataforma SaaS Producción y Pesaje Inteligente, una solución multiperfil que centraliza toda la información crítica del proceso. Productores líderes responsables de más de 35,000 hectáreas ya confían en nuestra tecnología. Con SaaS Producción y Pesaje Inteligente, te ayudamos a ver lo que otros no ven. Eficiencia, rendimiento, gestión, todo en la palma de tu mano. Descubre lo que SaaS Producción tiene para ti. Somos tecnologías que cultivan el futuro. Muy buenos días amigos, bienvenidos a las informaciones del sector del banano correspondiente para la presente fecha, viernes 19 de septiembre del 2025. Vamos a compartir importantes informaciones en este noticiero. Invitamos a aquellos que se unen a la señal a compartir con sus contactos y referidos y grupos de trabajo la información. Atención a algunos de los titulares que desarrollaremos. Firman precio de la caja de banano 2026 en $7.50 en medio de la incertidumbre del mercado. Gobierno deroga decreto 116 que facultaba al presidente fijar precios de la caja de banano. Productores pequeños de banano sin representación en mesa de negociación de precios de la caja. Fuerzas vivas de la provincia del Oro se oponen a la explotación minera de Quinzacocha. Y tendremos otras informaciones. El banano orgánico ecuatoriano se abre paso en Asia gracias a los nuevos tratados. Los altos precios del spot en Ecuador han aumentado la demanda de bananas indias. Hacemos una pausa y volvemos con el detalle de la información en breves instantes.
La amenaza de la enfermedad de las musáceas Fusarium raza 4 tropical o FOC R4T ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de unir fuerzas, fortalecer capacidades y estrategias conjuntas para proteger nuestros cultivos de banano y plátano, y de esa manera proteger la seguridad alimentaria a nivel local, regional e internacional. Me sorprendí al ver esa planta que comenzó a caer, luego se fueron contaminando más y bueno, estamos perdiendo casi todo. De sacar de 25, ahora se sacan 12, 10 cajas y eso perjudica económicamente. Sin el banano fracasamos en la alimentación para nuestros hijos, estudios, y acá sale todo. Por primera vez en la región se unieron fuerzas entre diferentes países, pero también entre instituciones en el mismo país para poder trabajar en función de objetivos comunes. Trabajamos en 3 componentes específicos para reducir el impacto ambiental, social, económico y agrícola que causa esta enfermedad del Fusarium raza 4 tropical en los cultivos de musáceas. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en protocolos para la erradicación que disminuyan la posibilidad de dispersión del patógeno, pero también control biológico y, por supuesto, el acceso a materiales promisorios por su resistencia a FOC R4. Es importante continuar con este tipo de iniciativas porque estamos protegiendo miles de personas, estamos protegiendo la seguridad alimentaria de un país. Por eso hay que prevenir el ingreso de Fusarium y este proyecto nos aporta justamente a eso, a proteger a esas familias. Esta enfermedad no conoce fronteras, por eso la creación de esta alianza de multiactores a nivel regional o internacional es uno de los mayores logros que hemos alcanzado con el proyecto Alerta. En América Latina y el Caribe somos, seremos y debemos ser guardianes de las musáceas. 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 Acuerdo ministerial número 107 del MAGAC fija en $7.50 el nuevo precio de la caja de banano 2026. Luego de los conatos de deliberación de la mesa de negociación del Consejo Consultivo del Banano los días viernes 12 y lunes 15 de septiembre, el gobierno de Daniel Noboa Asín decidió fijar el día 16 mediante un acuerdo ministerial número 107 del MAGAC, el nuevo precio de la caja de banano para el año agrícola 2026 en $7.50 para la caja de 22 XU de 43 libras. La decisión la adoptó el titular del MAGAC, ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, amparándose en el informe resolutorio del 16 de septiembre emitido por la Subsecretaría de Cadenas Estratégicas Agropecuarias, que informó que en la mesa de negociación para la fijación del precio mínimo de sustentación de la caja de banano para el año 2026 no se llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que la subsecretaría recomienda, con base a un análisis técnico, que el costo de la caja de banano 22XU se fije un precio mínimo de sustentación de $7.50 para el precio mínimo referencial FOB por declarar por parte del exportador se mantenga en $2.25. Frente a esta decisión adoptada, los productores están en la disyuntiva de si firmar contrato o arriesgarse por el spot, que tiene un escenario de imprevisibilidad muy alto. Si bien es cierto, el mercado de spot ha sido atractivo en los 2 últimos años, en el 2024 el promedio del spot se situó en $8.50, muy por arriba del $6.85 fijado por el MAGAC, y en lo que va del año 2025 el spot se mantiene sobre los $10.50, es decir, 3,25 sobre el oficial. El argumento del sector exportador para fijar un precio por debajo del promedio del spot es la resistencia de los clientes europeos acostumbrados a negociar con precios más bajos. Sin embargo, los exportadores se enfrentan a una resistencia mayor por parte de los productores a firmar contratos, lo que hace cada vez más difíciles las negociaciones de largo plazo en los mercados maduros.
En la actualidad, según estimaciones del ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, más del 60% de la venta del banano se hace en la modalidad que es spot. Los principales mercados de spot son Rusia, Medio Oriente, Países Bajos, en menor grado algunos de los países de la Unión Europea. El mercado de los Estados Unidos es uno de los destinos principales. En el primer semestre del 2025 significó el 13,7% de las exportaciones, aproximadamente 30 millones de cajas. Este destino, aunque no es el más grande para el banano ecuatoriano, es uno de los más estables en precios. A diferencia de la Unión Europea, la dinámica de precios de este mercado se ha visto impactado en el 2025 por la imposición del arancel del 15% de la administración Trump. El impacto de los aranceles a partir del 7 de agosto del 2025, las exportaciones de banano y otros productos deben pagar un arancel del 15%. Esta medida puede afectar la competitividad del banano ecuatoriano en el mercado estadounidense, especialmente con nuestro vecino Colombia, que gozará gracias a su TLC de un arancel del 10%. Esto podría presionar los precios a la baja, en el mejor de los casos obligar a los exportadores a absorber parte de ese costo para mantener su posición en el mercado. Ahora veamos el volátil mercado del spot. Aunque el mercado de spot se caracteriza por su volatilidad, sobre todo después de la terminación de la temporada alta europea que finaliza a partir de la semana 20, su comportamiento ha sido atípico en el 2024 y en lo que va del 2025 por un escenario cambiante de la producción en los países productores de Centroamérica que han visto mermada su oferta por la caída de su producción. Recientemente Costa Rica informó que una caída de más del 20%, lo que ha afectado a la oferta regional, presionando el spot alto de Ecuador. La situación de Guatemala no es mejor, Honduras sigue sin recuperar las áreas de los productores independientes y las transnacionales manejan recuperaciones conservadoras de sus áreas de siembra. Colombia anunció a principio de año que buscaría crecer un 5% con relación al 2024, con lo que se estima que su producción de cajas no superará los 125 millones. Hasta el momento, el programa de recuperación se mantiene, según el presidente de URA, economista Emerson Aguirre. En este contexto, los precios spot de la caja de banano de Ecuador han estado en la banda de los $8.50 y $11. Sin embargo, ha habido picos de hasta $17.50 en ciertas semanas. Los exportadores consideran que algunos factores han incidido para este escenario que a veces raya en la especulación. Problemas climáticos, por ejemplo, fenómenos como el Niño han afectado la producción en América Central y el Caribe, reduciendo la oferta. También el tema de la inseguridad y logística, retos como los ataques en el Mar Rojo han aumentado los costos de transporte y la delincuencia en el país ha generado primas de seguro más altas. Respecto a las enfermedades, la presencia de plagas y enfermedades como la cigatoca negra, el moco, y la posible presencia anunciada recientemente de Foque R4T en la provincia del Oro juegan en contra. Ahora, en este contexto, la pregunta es, ¿firmarán contratos los productores con el PMS del 2026? Para los productores que no tienen deudas o que pueden asumir un riesgo mayor, apostar por el mercado spot es la vía para maximizar sus ganancias y obtener ingresos que compensen los crecientes costos de producción, seguridad y certificaciones. Sin embargo, hay muchos productores que a pesar de los altos precios spot se inclinarán por firmar contratos con exportadores. Hay algunas razones válidas. Veamos. Primero, la estabilidad económica. El PMS de $7.50 para el 2026, aunque no es el precio spot soñado, garantiza un flujo de ingresos constante. Eso es vital para cubrir los costos fijos, insumos, mano de obra, seguridad y mantener la operatividad de la finca a largo plazo. Por otro lado, también está el blindaje contra la volatilidad. El mercado spot es impredecible. Los precios altos actuales podrían desplomarse en el 2026 si las condiciones climáticas en los países competidores mejoran o si la demanda internacional disminuye. Un contrato, mal que bien, blinda al productor contra estas caídas repentinas.
Respecto al financiamiento, también la banca se fía de un contrato para otorgar los créditos y prefieren financiar a productores que tienen contratos a largo plazo, ya que estos ofrecen garantías de ingresos. Ahora, ¿cuál de las dos opciones podría optar el productor o tal vez una negociación de doble propósito? Considerando el escenario actual, la mayoría de los productores adoptará una estrategia de gestión de riesgo combinada, una especie de contrato híbrido. Contratos para la base, por ejemplo, firmarán contratos por un porcentaje de su producción, 60 o 70%, para asegurar sus costos y obtener la estabilidad necesaria. Este volumen les permitirá un aseguramiento de la operatividad. Respecto al mercado de spot, dejarán el excedente. El resto de su producción será vendida en el mercado de spot, es decir, lo que no se firme por contrato, o bien aquello que ellos consideran que podría servir para poder manejar una rentabilidad que a final del año les garantice un ingreso con ventajas. En conclusión, la fijación del precio de $7.50 por el MAGAC no solamente es un número, sino una eh, ancla de estabilidad en un mercado cada vez más volátil. Si bien la tentación del precio spot es grande, la prudencia económica y la necesidad de asegurar la sostenibilidad a largo plazo llevará a la mayoría a los productores a no arriesgarlo todo. Bueno, sobre este tema del precio vamos a volver luego de esta pausa a comentar qué es lo que se siente en el ambiente. Hacemos la pausa y volvemos. Conoce SAS Producción, el sistema especializado para banano 100% en nube de Agrosoft LATAM. Transforma la forma en que gestionas tu finca bananera con tecnologías que te ayudan a controlar el ciclo completo del cultivo. Desde el enfunde hasta la caja producida, combina pesaje inteligente y visualización de indicadores estratégicos para optimizar las decisiones desde el primer racimo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la captura precisa de datos en el momento exacto. En la etapa de ingreso de racimos, nuestra tecnología de pesaje en movimiento registra, compara y valida automáticamente el peso de cada racimo. Esta información se transmite en tiempo real y está disponible desde cualquier dispositivo, permitiendo a gerentes y supervisores visualizar el rendimiento por finca, cinta, lote, edad de cosecha y calibre. En la etapa de pesaje de cajas, la XR25,
entra en acción. Esta tecnología, equipada con sensores de movimiento, evita la manipulación de datos y garantiza que solo se registren los pesos correctos. Gracias a esto, se elimina el sobrepeso innecesario por caja, mejorando la rentabilidad sin comprometer la calidad, permitiendo tomar decisiones durante el día de proceso y no después, cuando ya es tarde. Pero no se trata solo de registrar pesos. SAS transforma esa información en dashboards gerenciales que muestran indicadores históricos, semanales y en tiempo real. Esto permite gestionar la finca con alta precisión. Todo este ecosistema opera dentro de nuestra plataforma SAS Producción y Pesaje Inteligente, una solución multiperfil que centraliza toda la información crítica del proceso. Productores líderes responsables de más de 35,000 hectáreas ya confían en nuestra tecnología. Con SAS Producción y Pesaje Inteligente, te ayudamos a ver lo que otros no ven: eficiencia, rendimiento, gestión, todo en la palma de tu mano. Descubre lo que SAS Producción tiene para ti. Somos tecnologías que cultivan el futuro. Continuamos con más informaciones. Y luego de conocerse ya el precio fijado por el gobierno a través de los medios de comunicación y a través de los chats, se abrió un pequeño debate sobre si realmente esta fijación compensan los costos de producción y los riesgos que actualmente vive el sector de productor o el sector de la cadena del negocio bananero. Y hay dos cosas que no estaban consideradas en el momento en que se negocia este precio por parte de los productores. Primero, que la conformación de la mesa de negociación, el Consejo Consultivo, fue totalmente diferente este año. La presencia o la representatividad de los productores casi que fue nula. Creo que apenas un representante, y el resto siempre estaba por el lado del sector de exportación. Y esto dejó mucho que desear sobre la transparencia para negociar. Luego apareció el famoso contrato, el famoso decreto 116, que el gobierno buscó presionar en el momento de la negociación como un fantasma, meterle miedo a los productores, de que si no se ponían de acuerdo, como efectivamente no se pusieron de acuerdo, este año fue totalmente diferente. Tanto el año 2024 y el 2025 pudieron, 2023 y 2024, pudieron anunciar que se llegó a un consenso. Esta vez definitivamente no se llegó a un consenso, y ha sido el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, quien ha fijado el precio. Y el análisis de los costos reflejan que este precio fijado no se ajusta a la realidad. Y hay dos cosas, dos variables, reitero, que no se consideraron. La una es el problema de las inversiones en bioseguridad que tendrá que hacer el productor para poder garantizar continuar en el negocio bananero, luego de que por alguna razón no consentida, se anuncie o se ratifique la presencia del FOC R4T, del Fusarium, algo que ya es vox populi y que no se dice que solamente está presente en Santa Rosa, en la provincia del Oro, sino que también en la provincia del Guayas. Hay algunos que han identificado 5 focos de posible presencia de FOC R4T aquí en el país. ¿Por qué callan? No se sabe. ¿Cuál es la razón política o técnica que calla Agrocalidad? Si bien es cierto, está esperando el análisis del laboratorio de Alemania, nosotros aquí también tenemos suficiente material de investigación, o el laboratorio es lo suficientemente técnico como para dar un resultado o el acercamiento más cierto del resultado. No se necesita tampoco inventar el agua tibia. Aquí, al parecer, se está inventando el agua tibia, y debemos ver el ejemplo de lo que ha pasado en Colombia, de lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Venezuela. Aunque en Venezuela se señaló que ya también la presencia del Fusarium había ya hace mucho tiempo. Y ahora, la preocupación, claro, es cierta en el sector de productores de la provincia del Oro. El día de ayer jueves, por ejemplo, hubo un seminario que lo patrocinó
la prefectura de la provincia del Oro en que se habló de moco. Es un gran problema el moco, es una gran coyuntura de crisis la presencia de rastrones solanacerum en las plantaciones. Se habla de un promedio de entre 2.000 y 3.000 hectáreas que estarían afectadas en la provincia del Oro. Hay un porcentaje mayor en la provincia de Guayas y Los Ríos, pero tampoco el ministerio quiere aceptar la existencia de esta enfermedad. Y esto yo creo que le hace mucho más daño porque se bajan los niveles de control, no se exigen los niveles de control de bioseguridad que deben efectivizarse o que el protocolo de bioseguridad de que el mismo ente fitosanitario lo emitido, que es agrocalidad, no se lo cumple. Y esto sí es un problema de idiosincrasia del productor nuestro, del productor bananero nuestro, que tiene que hacer responsabilidad con la inversión, no solamente de él, sino con la inversión de su vecino, con la inversión de país, porque no está afectando solamente sus 4 o 5 hectáreas, 10 hectáreas, 15 hectáreas, está afectando un radio de aproximadamente 2 kilómetros, 3 kilómetros que podrían verse afectados o podrían diseminarse la enfermedad por efecto de no tomar las precauciones de bioseguridad que deben tomarse. Y eso sí es totalmente gravísimo. Eso podríamos llamarlo incluso terrorismo biológico, porque una persona va con un calzado infectado a otra plantación, de seguro que le va llevando el moco o va llevando el fusario. Las dos enfermedades son dañinas. La una tiene cura, el caso de Rastresia solanacerum, y la otra, sí, la permanencia de esta enfermedad sobrepasa las 3 décadas en el suelo. Esto obligaría a cambiar de cultivo al productor y mantener esa área totalmente cercada con un cerco biológico para que las personas no transiten por esa área porque de transitar por esa área van a llevar la enfermedad hacia las otras plantaciones que no han sido afectadas. Y esa es la situación, ese es el panorama, el problema mayúscula que tienen ahorita los productores en el país, no solamente en la provincia del Oro, reitero, sino en el país. Ya tenemos posiblemente el Fusarium, aún no se ha dicho por parte de las autoridades, no se ha querido ratificar. Se está esperando que venga el examen del laboratorio de 11 muestras que se enviaron a Alemania. No sabemos cuándo vendrán, pero por el momento la situación sigue en signos de interrogación. Y también hay preocupación por parte de los países vecinos. Yo recibí una llamada de un gran amigo de Brasil que ha sido encargado por parte de las autoridades brasileñas y de los gremios de productores bananeros de Brasilia, gracias a que habla fluidamente español, a conversar con las autoridades de aquí para poder ratificar o desmentir la información de la presencia de Fusarium en el cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro. Y la preocupación es natural por parte de cualquier vecino que produzca banano. En el caso de Brasil, obviamente es un gran productor de bananas, aproximadamente 500.000 hectáreas, y ellos también verían afectada su producción local si se presenta esta enfermedad. Ellos ya tienen sigatoca, tienen moco, pero obviamente, al igual que Ecuador, no tenía o no tiene fusarium. Y la gran pregunta es, ¿para cuándo? Porque este problema va viajando en la geografía natural de nuestra América y ya habría contaminado 4 países: Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, que sería el último país. En el 19, en el 2019 a Colombia, en el 2021 a Perú, en el 2023 a Venezuela y en el 2025 estaríamos en la lista
Ecuador de ratificarse, reitero, estas 11 muestras enviadas a Alemania como positivas. Y si no, pues habría sido un falso positivo y serviría la experiencia para que pongamos nuestra barba en remojo. Hacemos una pausa y volvemos con más detalles de la información aquí en Banana Export. Importa repuestos para tus equipos y maquinaria agrícola de forma segura y rápida a Ecuador con Banana Cargo. Llámanos o escríbenos al 098-105-9848. La amenaza de la enfermedad de las musáceas Fusarium raza 4 tropical o FOC R4T ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de unir fuerzas, fortalecer capacidades y estrategias conjuntas para proteger nuestros cultivos de banano y plátano, y de esa manera proteger la seguridad alimentaria a nivel local, regional e internacional. Me sorprendí al ver esa planta que comenzó a caer, luego se fueron contaminando más y bueno, estamos perdiendo casi todo. De sacar de 25, ahora se sacan 12, 10 cajas y eso perjudica económicamente. Sin el banano fracasamos en la alimentación para nuestros hijos, estudios, y acá sale todo. Por primera vez en la región se unieron fuerzas entre diferentes países, pero también entre instituciones en el mismo país para poder trabajar en función de objetivos comunes. Trabajamos en 3 componentes específicos para reducir el impacto ambiental, social, económico y agrícola que causa esta enfermedad del Fusarium raza 4 tropical en los cultivos de musáceas. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en protocolos para la erradicación que disminuyan la posibilidad de dispersión del patógeno, pero también control biológico y, por supuesto, el acceso a materiales promisorios por su resistencia a FOC R4. Es importante continuar con este tipo de iniciativas porque estamos protegiendo miles de personas, estamos protegiendo la seguridad alimentaria de un país. Por eso hay que prevenir el ingreso de Fusarium y este proyecto nos aporta justamente a eso, a proteger a esas familias. Esta enfermedad no conoce fronteras, por eso la creación de esta alianza de multiactores a nivel regional o internacional es uno de los mayores logros que hemos alcanzado con el proyecto Alerta. En América Latina y el Caribe somos, seremos y debemos ser guardianes de las musáceas. 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 Gobierno deroga decreto 116 que facultaba al presidente fijar el precio de la caja de banano. Bueno, este decreto apareció como una cuña que vino a reforzar la posición del sector exportador en la fijación del precio de la caja de banano. No le vemos el sentido y sí le vemos mucho contrasentido. Primero porque este decreto autorizaba al presidente o facultaba al presidente para hacer la fijación en una supuesta interpretación de la ley de fomento del banano. Y bueno, no es tanto así que el gobierno o que mediante decreto se pueda poner la responsabilidad o se puede autorizar al presidente de la República a realizar esta gestión. Porque esta gestión, la ley de fomento del banano, es una ley creada por la Asamblea Nacional y que tiene una vigencia de muchos años y para poder cambiar esta ley tiene que ser la misma Asamblea quien la realice. De esta manera, bueno, a buena hora que también ya eliminaron este decreto porque era anticonstitucional y ya, y reitero, sirvió simplemente para ser de auxiliar, es decir, de una cuña que facilitó la fijación del precio de la caja de banano en lo que buscaba el sector exportador nacional de los $7.50. Apenas un aumento de 25 centavos frente a un aumento de
los productores que esperaban se fije el precio por lo menos en $8, es decir, de 7.25 buscaban 75 centavos más para que quedara en $8. La propuesta ideal de ellos era $8.80, pero obviamente tampoco les iban a aceptar ese precio, pero podría estar entre los $8 y los $8.50. Han tenido que conformarse con el $7.50. No vamos a ahondar más sobre este tema porque sería llover sobre mojado, sobre la leche derramada. Hay algunos que han expresado que este precio mínimo de sustentación es un precio de vergüenza. Hablan de que existe una pandilla en contra del sector productor. Hablan de que tampoco no se ha tenido en cuenta el tema de el alza del combustible, ni se tiene en cuenta la posible presencia del fusarium. Es decir, ninguna de las dos cosas se tomaron en cuenta y peor la pandemia de moco que está afectando al sector bananero y platanero del país. Son razones de mucho peso a la hora de tomar las decisiones que debieron verse analizado por parte del sector exportador y no solamente mirar el tema de los mercados, porque si bien los mercados se ha visto que han podido soportar o han podido manejarse dinámicamente frente al precio de spot muy alto. Ya vamos a ver qué es lo que ha ocasionado esto del precio alto en países como la India, donde ven una oportunidad para hacer negocios, básicamente con su interland, es decir, con los países que están cercanos a ellos, como el caso de los países de Medio Oriente. Hacemos una pausa y volvemos con más detalles de la información aquí en Banana Export. Bueno, muchos también se están preguntando cuál es la representación del pequeño productor. El mediano muy posiblemente estuvo representado en estas mesas de negociaciones, pero no así el pequeño productor, dado que la estructura de la conformación de la mesa de negociaciones para el precio en este año 2025, para el precio del año agrícola 2026, se hizo por sectores y no por grupos de productores, es decir, pequeños, medianos y grandes, porque las necesidades de cada uno son totalmente diferentes. Mientras que un productor grande, por ejemplo, puede realizar inversiones para bioseguridad, igualmente un productor pequeño las puede hacer, aunque no en la misma medida que lo haga un grande, porque el negocio bananero es un negocio de escala y a más extensión de tierra, más producción de cajas y le permite dejar unos centavos para el tema de bioseguridad. En el caso de los pequeños productores, cuya representación es nula en todas las mesas de negociaciones, y el gobierno se arroga que ellos los representan, pero al final de cuentas sabemos que no los representan en absolutamente en nada. Regalarles kit no significa representarlos. Regalarles kit es enseñarles la mañosería de mantenerse en el pozo, de no salir del pozo. Seguramente lo que sí les podría ayudar es dándoles créditos blandos que permitan ser mucho más eficientes en sus plantaciones. Hay muchos productores pequeños que sí son eficientes, que sí trabajan de manera ordenada, disciplinada y tienen éxitos en el número de cajas de producción y en el número de cajas de exportación. En algunos casos, podríamos decir que incluso tienen mejores niveles de producción que medianos y grandes. En el caso de los productores medianos, no conozco de muy pocos que sobrepasan las 3.000 cajas por hectárea. La mayoría de los grupos de producción grandes aquí en el país
su producción promedio no sobrepasa las 2.500 cajas por hectárea, que esta es una productividad muy pobre con relación a la capacidad financiera que tienen y los ricos suelos de mantillo que poseen. Entonces, están dejando una gran riqueza en el suelo que no la producen o que no la están explotando. Y hay otros que sí, obviamente tienen 3.500, 4.000 cajas. Estos sí están cosechando y bajan sus costos de producción. Cuando hablamos, por decir algo, los costos de producción del mediano, pequeño y grande van a variar igualmente. Un productor grande que tenga una productividad que sobrepase las 2.800 cajas por hectárea tendría apenas un costo máximo de $5.50 su caja. De tal manera que si le fijan en $7.50, tiene $2 de recaudación que podría ser totalmente rentable. Pero si es un pequeño productor, aun cuando ponga a trabajar la mano de obra de su casa, no y obtiene apenas 900 cajas, 1.000 cajas, 1.200 cajas, 1.800 cajas, este productor va a tener costos de producción bastante altos, incluso que sobrepase el costo de mercado, es decir, se acercaría tal vez a los $6.50, $7 en la producción de su caja, con lo que su rentabilidad sería totalmente aminorada. En ese contexto, no hay representación para el sector pequeño en estas mesas de negociaciones. Hacemos una pausa y volvemos con más detalles de la información aquí en Banana Export. Importa repuestos para tus equipos y maquinaria agrícola de forma segura y rápida a Ecuador con Banana Cargo. Llámanos o escríbenos al 098-105-9848. Continuamos con más informaciones. Las fuerzas vivas de la provincia de Loro también participaron en la oposición, en la marcha sobre la explotación minera de Quinzacocha. Y es muy importante que hayan participado, pues deben defender su derecho al agua. Este derecho inalienable, este derecho que trata de ser conculcado por las explotaciones mineras legales o ilegales. Aquí no vamos a hacer diferenciación entre si esta empresa minera es legal o la otra. Siempre que haya una afectación del ambiente, del medio ambiente, y donde haya esté de promedio o esté por juego el tema de la vida, del agua, de la vida del oxígeno y los otros intangibles, hay que mantenerse firmes en esta posición de defenderlos de los depredadores legales o ilegales, del gobierno o de cualquier otro depredador que quiera hacerse con los derechos de la vida, con los derechos del agua. Y allí sí, mis felicitaciones a todos aquellos que han participado en este gran frente, en la Fuerza Viva de la provincia de La Suay, Loja, la provincia de Loro, porque se ha tomado en cuenta la necesidad de que se mantenga intangible sin tocar esos santuarios donde nace la vida. En el páramo es el nacimiento de los ríos, del agua que corre por los ríos, y de hecho hay que mantener esa vigencia de que se siga siendo así. Nadie puede apropiarse de esos derechos que es de todos los ecuatorianos, de todos los ciudadanos. Vamos a escuchar al señor Segundo Solano con su agradecimiento por este
tipo de hecho y su gesto de participación. Buenas tardes. Luego de haber cumplido el día de ayer una gran jornada cívico-patriótica en la ciudad de Cuenca, donde más de 100.000 cuencanos y ecuatorianos salieron a decir que estamos en contra de la contaminación ambiental, que estamos en contra de que se destruyan los páramos, de que se destruyan los bosques primarios, y que fue la delegación de la provincia del Oro también a respaldar y a decir que no queremos que se contaminen nuestros ríos, principalmente el río Jugones. Quiero felicitar sinceramente y agradecer al Centro Agrícola de Machala, presidido por Farley Ramón, el Centro Agrícola de El Guabo, presidido por José Luis Sánchez, las delegaciones de Pasaje, de Santa Rosa, de Zaruma, que sin escatimar esfuerzos llegaron también a respaldar para defender el agua y la vida. Hoy se ha cumplido una gran jornada. Estamos dispuestos a seguir preservando el agua y el ambiente puro. Nosotros tenemos un compromiso con la agricultura, con la vida. Esperamos que ese compromiso también sea adquirido en forma frontal, directa, como lo han hecho los alcaldes, los prefectos de la Azuay, de Loja, los alcaldes de la provincia del Oro y el prefecto también. Gracias, un abrazo inmenso, queridos hermanos orenses que participaron ayer activamente en esta gran marcha de unidad nacional. El banano orgánico ecuatoriano se abre paso en Asia gracias a los nuevos tratados comerciales. El banano orgánico ecuatoriano empieza a abrirse camino en el mercado asiático, impulsado por los recientes tratados de libre comercio que permiten competir en condiciones más favorables frente a otros países exportadores, aunque Europa y Norteamérica concentran actualmente el 100% de las exportaciones. Se proyecta que Asia tomará un papel protagónico en el corto y mediano plazo. La transición no está exenta de retos logísticos, pero el potencial de crecimiento es claro en un mercado donde los consumidores valoran cada vez más los productos saludables, naturales y sostenibles. Carlos Molina, director de negocios de Marplantis, este año dice es decisivo. Estamos recién en nuestro primer año de exportaciones hacia China, pero vemos muchísimo potencial. La apertura de Asia responde al cierre de acuerdos comerciales con China y Corea del Sur, lo que permitirá reducir los altos aranceles que antes limitaban la competitividad del banano orgánico ecuatoriano. Ahora vamos a competir de igual a igual y eso va a abrir muchas puertas para nosotros, subrayó en su reciente visita a una de estas ferias importantes que se realizó en los países asiáticos. Conoce SAS Producción, el sistema especializado para banano 100% en nube de Agrosoft LATAM. Transforma la forma en que gestionas tu finca bananera con tecnologías que te ayudan a controlar el ciclo completo del cultivo. Desde el enfunde hasta la caja producida, combina pesaje inteligente y visualización de indicadores estratégicos para optimizar las decisiones desde el primer racimo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la captura precisa de datos en el momento exacto. En la etapa de ingreso de racimos, nuestra tecnología de pesaje en movimiento registra, compara y valida automáticamente el peso de cada racimo. Esta información se transmite en tiempo real y está disponible desde cualquier dispositivo, permitiendo a gerentes y supervisores visualizar el rendimiento por finca, cinta, lote, edad de cosecha y calibre. En la etapa de pesaje de cajas, la XR25 entra en acción. Esta tecnología, equipada con sensores de movimiento, evita la manipulación de datos y garantiza que solo se registren los pesos correctos. Gracias a esto, se elimina el sobrepeso innecesario por caja, mejorando la rentabilidad sin comprometer la calidad.
permitiendo tomar decisiones durante el día de proceso y no después, cuando ya es tarde. Pero no se trata solo de registrar pesos. SAS transforma esa información en dashboards gerenciales que muestran indicadores históricos, semanales y en tiempo real. Esto permite gestionar la finca con alta precisión. Todo este ecosistema opera dentro de nuestra plataforma SAS Producción y Pesaje Inteligente, una solución multiperfil que centraliza toda la información crítica del proceso. Productores líderes responsables de más de 35,000 hectáreas ya confían en nuestra tecnología. Con SAS Producción y Pesaje Inteligente, te ayudamos a ver lo que otros no ven. Eficiencia, rendimiento, gestión, todo en la palma de tu mano. Descubre lo que SAS Producción tiene para ti. Somos tecnologías que cultivan el futuro. Precios spot en Ecuador han aumentado la demanda de bananas indias. Las exportaciones de banana de la India muestran signos de recuperación a medida que se acerca la ventana de exportación, informa Amir Karimi de la exportadora Faina Universal. Aunque todavía no han alcanzado los niveles máximos, las exportaciones se mantienen estables con envíos continuos a Oriente Medio, incluyendo entregas afianzadas a Jordania. Karimi se muestra optimista respecto a la expansión a nuevos mercados vecinos, actualmente dominados por bananas ecuatorianas y filipinas, poniendo el foco en una calidad y en suministros constantes. Karimi señala que los volúmenes de producción son estables, pero la mejora de la calidad de las bananas de exportación sigue siendo una prioridad. La producción nunca ha sido un problema, se trata de cumplir las normas del mercado de exportación, asegura y añade que Faina Universal apoya a los agricultores mediante seminarios de agrónomos, suministros de pesticidas y programas para suministrar bananas sin residuo al mercado de la Unión Europea. Los agricultores también están experimentando con variedades resistentes a la intemperie y técnicas mejoradas a través de programas de agrupaciones gubernamentales y la plantación de cultivos de tejidos, explica Karimi, y destaca la colaboración con obtentores de Ecuador y Filipinas para introducir nuevas variedades de bananas. Están haciendo un gran trabajo. Colombia suma 12 millones de cajas más de banano en el primer semestre del 2025. Atención a este dato. El sector bananero colombiano mostró señales de recuperación durante el primer semestre del 2025, tras un 2024 marcado por bajos márgenes, afectaciones climáticas y el encarecimiento de los insumos. Entre enero y junio, el país vecino exportó 67,4 millones de cajas de 20 kilogramos, lo que representa un crecimiento del 22% respecto al mismo periodo del 2024, equivalente a 12,1 millones de cajas adicionales. La región Caribe, integrada principalmente por los departamentos de Magdalena y La Guajira, aportó el 36,4% de las exportaciones de Colombia. En total se enviaron 24,6 millones de cajas al exterior, con un incremento del 18% frente al año anterior. Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros de Magdalena y La Guajira, ASBAMA, destacó la importancia de este repunte, aunque señaló la necesidad de apoyo gubernamental para consolidarlos. Cotes señaló que Estados Unidos se consideró como el principal destino del banano colombiano. En el primer semestre se exportaron casi 12 millones de cajas hacia ese país, lo que significó un aumento del 39% a nivel nacional y del 45% en la región del Caribe. En la costa norte, alrededor del 40% de la producción tuvo como destino este mercado. Y van a mejorar las cosas una vez que Puerto Antioquia esté ya en pleno funcionamiento. Hacemos una pausa y volvemos con más detalles de la información aquí en Banana Export.
Nama Musáceas es un paso estratégico para la transformación de la producción del banano convencional, el plátano, banano dátil y otras musáceas, que tiene una serie de acciones estratégicas como lo son la captura de carbono, la reducción de la emisión de óxido nitroso que proviene de la fertilización nitrogenada, asimismo el ahorro energético que se puede producir en las plantas empacadoras utilizando paneles solares, y también la reducción del consumo de combustibles fósiles que se da con las aplicaciones aéreas con las avionetas. Esto utilizando ahora drones que reducen su consumo. En general el NAMA consiste también en una serie de tecnologías limpias que conllevan al mejor manejo del suelo y el uso adecuado de coberturas vegetales para evitar problemas como la erosión. Yo los invito a todos a que participemos en el NAMA, al sector exportador de banano y también a los pequeños productores de musáceas que se incorporen a este programa tan importante que nos permite un valor agregado a nivel de país dentro del contexto mundial, posicionarnos mejor en los mercados internacionales. Plátano de Canarias mantiene precios en origen por debajo de los costes de producción. El precio medio del plátano de Canarias destinado a la península registró una ligera caída en la semana 36 del año entre el 1 y el 7 de septiembre. Según datos del Ministerio de Agricultura español, la cotización se situó en torno a 0,42 centavos de euro por kilo, apenas 0,014 centavos de euro menos que la semana anterior, pero todavía muy lejos de los costes de producción que oscilan entre 70 y 80 centavos de euros por kilo. Significa que los agricultores continúan vendiendo por debajo de los gastos de explotación, incluso cuando se suma la ayuda directa de los 33 centavos de euros por kilo que reciben a través del programa comunitario de POSEIS. La producción final del 2025 con indicación geográfica protegida se prevé inferior a los 420 millones de kilos, cifra que recuerda a los ejercicios complicados del 2023 y 2024 para la semana del 15 al 21 de septiembre, que es la semana que estamos viviendo, la número 38. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, ASPROCAN, ha fijado las expediciones en casi 7 millones de kilos, volumen estable, en las últimas semanas. El sector confía en una recuperación a partir de la segunda mitad de septiembre. Una menor presencia de banana de importación, especialmente procedente de Latinoamérica, ha evitado que los precios del plátano canario fueran aún más bajos, aunque todavía no se alcanza el nivel que permita cubrir los costos de producción. Y veamos qué pasa con los precios. Los precios de la banana en Colombia suben un 2%, mientras que en Costa Rica cayeron un 2%. Los datos de precios de banana de la semana 37 muestran tendencia dispares entre los principales proveedores latinoamericanos. Colombia registró un leve incremento de 99 centavos por kilogramo la semana 36 a un $1 en la semana 37, un incremento de 0,02 libras o un 2%. Esto colocó a Colombia entre los pocos orígenes que tuvieron incremento la semana 36. Por el contrario, Costa Rica registró un pequeño descenso, pues los precios pasaron de 98 centavos la libra por kilogramo, lo que equivale a una disminución de 0,02 centavos por libra, es decir, una caída del 2%. Guatemala registró una subida marginal con un precio medio de 97 centavos por libra en la semana 36 a 98 centavos en la semana 37. Esto supone un aumento de un 1%. Estos cambios ponen de relieve las diferencias entre los países productores. Colombia y Guatemala mostraron pequeños ajustes al alza, mientras que Costa Rica retrocedió ligeramente. Esa es la información respecto a cómo se mueven los precios en los mercados internacionales. Estamos en una temporada en que el consumo de Europa cae
pero los precios en Ecuador, por ejemplo, los spot no han bajado porque hay poca oferta. Y al no haber oferta tampoco de los países centroamericanos, el precio de origen de Ecuador se mantiene alto, que es de donde generalmente se suplen las compañías para poder cumplir los contratos, en el caso de los contratos para Europa como también para los Estados Unidos. Y este año ha sido pues todavía, o sea, ya se venía viendo, acentuándose esta situación en el mercado regional de los países centroamericanos, de la caída de la producción. Sabían que iba a haber un costo más alto de las bananas provenientes de Ecuador, porque Ecuador, a diferencia de ellos, si bien es cierto, hay presencia de las compañías transnacionales, la mayor parte de la siembra de banano o de la producción de banano está en manos independientes, es decir, en los 6.000 productores aproximadamente, mientras que si usted observa lo que pasa con la producción de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras y Costa Rica, está en manos de las compañías transnacionales, de Chiquita, de Dole, de Faifes, del Monte y alguna que otra compañía que manejan pues el gran volumen de la producción y exportación. Y ellos pueden pues incluso como hacer hace 2 años, creo, imponer precios a los mercados bajo el argumento de catástrofe o bajo el argumento de un hecho que sobrepase lo natural, que no esté establecido dentro de lo normal, y esta eventualidad o esta situación crítica les permite a estas compañías poner un precio diferente en los mercados de llegada, porque, reitero nuevamente, tienen verticalizado el negocio y mientras que la compañía asentada en Honduras o asentada en Costa Rica o asentada en Guatemala está produciendo el banano, la otra contraparte de esta compañía, que es la parte de comercialización, está en los Estados Unidos, está en Europa, con tiendas propias, con supermercados propios en algunos casos, o con intereses dentro de los supermercados que les permiten a ellos manejar precios del un lado, del lado de la producción y del lado de la comercialización. Y cuando tienen que manotazos de ahogados, como podríamos llamarlo en nuestro medio, necesidad de acopiarse de más bananas, entonces llegan a Ecuador. Si llegan en temporada como la actual y todo se maneja dentro de los lineamientos que siempre se han manejado, nos van a pagar precios bajos. Pero como resulta el caso que ni ellos tienen oferta de producción, ni nosotros tampoco tenemos oferta de producción, los precios spot están altos. Y es por esta una de las razones que también por las cuales pues, se ha firmado este precio de $7.50 para ver si se frena un poco también la especulación del spot, porque en algún momento hay que señalar, hay también una irregularidad, una especulación en el mercado con el spot que no nos está favoreciendo y está haciendo que otros cosechen a río revuelta, como el caso de India, que está tomando cuerpo las exportaciones de su banano en mercados que antes eran netamente de Ecuador, que lo tenían. El caso de los países de Medio Oriente, Irán, Irak, son pequeños cuotas de exportación, pero son importantes para el grueso de pequeños productores que hay en nuestro medio. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Conoce SAS Producción, el sistema especializado para banano 100% en nube de Agrosoft LATAM. Transforma la forma en que gestionas tu finca bananera con tecnologías que te ayudan a controlar el ciclo completo del cultivo. Desde el enfunde hasta la caja producida, combina pesaje inteligente y visualización de indicadores estratégicos para optimizar las decisiones desde el primer racimo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la captura precisa de datos en el momento exacto.
En la etapa de ingreso de racimos, nuestra tecnología de pesaje en movimiento registra, compara y valida automáticamente el peso de cada racimo. Esta información se transmite en tiempo real y está disponible desde cualquier dispositivo, permitiendo a gerentes y supervisores visualizar el rendimiento por finca, cinta, lote, edad de cosecha y calibre. En la etapa de pesaje de cajas, la XR25 entra en acción. Esta tecnología, equipada con sensores de movimiento, evita la manipulación de datos y garantiza que solo se registren los pesos correctos. Gracias a esto, se elimina el sobrepeso innecesario por caja, mejorando la rentabilidad sin comprometer la calidad, permitiendo tomar decisiones durante el día de proceso y no después, cuando ya es tarde. Pero no se trata solo de registrar pesos. SAS transforma esa información en dashboards gerenciales que muestran indicadores históricos, semanales y en tiempo real. Esto permite gestionar la finca con alta precisión. Todo este ecosistema opera dentro de nuestra plataforma SAS Producción y Pesaje Inteligente, una solución multiperfil que centraliza toda la información crítica del proceso. Productores líderes responsables de más de 35,000 hectáreas ya confían en nuestra tecnología. Con SAS Producción y Pesaje Inteligente, te ayudamos a ver lo que otros no ven: eficiencia, rendimiento, gestión, todo en la palma de tu mano. Descubre lo que SAS Producción tiene para ti. Somos tecnologías que cultivan el futuro. Vamos a comentar una noticia que aparece en la DW, un medio de comunicación de Alemania, con esto de la visita de el director ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Ecuador, el ingeniero José Antonio Hidalgo, quien está de visita por Europa, está en Bruselas, ha estado en Bruselas y claro está, ha sido invitado por varios medios de comunicación y también ha sido invitado por varias organizaciones a comentar la situación de país en la cadena del banano. Y no dejaron pasar por alto el tema del consumo de cocaína o las exportaciones de cocaína que se dan a través de los contenedores. Y José Antonio Hidalgo ha comentado que esta situación se da, obviamente, por el excesivo consumo de cocaína en la Unión Europea, es decir, el aumento del consumo de la cocaína en la Unión Europea. Veamos la noticia. Somos víctimas de lo que está ocurriendo. El aumento de exportación de cocaína se basa en el mayor consumo en Europa. Aunque exportar desde Ecuador se ha vuelto más difícil, el mismo volumen de droga sigue llegando al mercado europeo a través de otros puertos de origen, dice AW José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEB. Según un reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas, OMA, entre el 2023 y el 2024, un 30% de la cocaína incautada a nivel mundial provino de Ecuador, desde los puertos de Guayaquil, Machala y Pozorja. Son precisamente estos puertos del Pacífico los que utiliza la Asociación de Exportadores, que mueve 5,000 contenedores reefers a la semana. Esto representa el 66% de todo el volumen de exportación del país sudamericano. Con estas cantidades, la probabilidad de que en su cadena logística pueda ocurrir algún siniestro es muy alta. Las rutas hacia la Unión Europea se han vuelto muy desafiantes, explica José Antonio Hidalgo. Responsabilidad compartida contra el desafío criminal en una conferencia internacional para abordar respuestas colectivas a los desafíos criminales que enfrenta el comercio internacional. El ejecutivo de AEB resaltó precisamente la responsabilidad compartida de lo que está sucediendo con las drogas en general, la cocaína en particular y su comercio y tráfico ilícito, haciéndose eco de los datos publicados por la Agencia de la Unión Europea sobre drogas, que ha comprobado el constante incremento de estupefacientes en el mercado europeo. José Antonio Hidalgo recalca que en lo que al país equinoccial respecta, las incautaciones de cocaína en el puerto de Amberes fueron de 144 toneladas en el 2023 y en el 2024 bajaron
a 44, es decir, menos 100 toneladas. ¿Qué hay detrás de este descenso en el volumen de la cocaína incautada? Aparte de los esfuerzos europeos por la seguridad de sus puertos y diversos acuerdos para mejorar la cooperación birregional, hemos hecho un esfuerzo muy grande como sector empresarial. En el 2024 hemos invertido cerca de $100 millones en seguridad, asegura José Antonio Hidalgo. Se refiere obviamente a la seguridad privada en fincas productoras, cámaras y candados satelitales, mejora de protocolos e inspecciones internas. En el último año, Ecuador ha optado por el escaneo del 100% de la carga. Nosotros como sector empresarial pagamos una tarifa por escanear cada uno de los contenedores. La policía antinarcótico se hace cargo de las imágenes y su valoración, subraya. Bueno, es importante las declaraciones de José Antonio Hidalgo, este medio de comunicación, poquito para esclarecer cuáles son las razones detrás de este perfil o de este escenario que, que nos hace como un gran peso sentirnos como un país que es ya no solamente de tránsito, sino de que exportamos el clorhidrato de cocaína a través de los contenedores de bananos. Y claro está, el hecho de llevar cada semana 5.000 contenedores, estamos hablando 5 millones, 6 millones de cajas, yo digo un poco más de contenedores. Si tenemos un promedio de 7 millones de cajas de exportación, 7,5 millones por semana, prácticamente hay un movimiento de carga de 7.000 contenedores por semana. Y esto les da una gran oportunidad a los contaminadores de carga para abrir frentes y poder realizar lo que llaman los ganchos ciegos en alguno de estos contenedores que viaja con destino a Europa o con destino a los Estados Unidos y contaminar. Y aquí también hay que tomar un poco lo que está pasando en Colombia. Por ejemplo, el mismo informe de drogas de Europa que señala José Antonio Hidalgo, también advierte del crecimiento del área de siembra de cocaína en Colombia, que ha sobrepasado, la verdad, todos los rubros agrícolas. Estamos hablando de aproximadamente 250.000 hectáreas de cocaína, cuando su promedio de hace 10 años o hace 5 años eran de 160.000 hectáreas y se esperaba que se manejaran en esos términos, pero los gobiernos últimos han sido muy displicentes en el manejo del control de las áreas sembradas de cocaína en Colombia y esto ha permitido que crecieran las áreas hasta esta suma realmente preocupante de 250.000 hectáreas produciendo. Y han cambiado ya las variedades, ahora ya no son, ya las producciones aquí también se mide por productividad la hoja de coca. No crean que no hay investigaciones, que no hay trabajo técnico, que no hay investigación y desarrollo en el manejo de esas plantaciones. Hay toda una industria de insumos que también se maneja detrás de esos productores y también buscan calidad. No creo que haya certificación Global Gap ni nada por el estilo, pero a su manera deben tener el tema de calidad, de qué tipo de hoja están comprando, porque, y qué tipo de eficiencia en la conversión, planta o kilo de hoja de coca versus el producto final obtienen ellos. Es decir, hay todo un manejo lo que no sé es que se haya manejo responsable. Pero volviendo al tema, hay que preocuparse mucho de lo que nos ocurre acá en Ecuador pasa por lo que ocurre en nuestro vecino del norte o lo que puede pasar en Perú. Es decir, ya Perú dejó de ser anteriormente el país que mayor sembraba.
Colombia tenía así su posicionamiento. En Ecuador no conocemos de que hayan grandes extensiones de plantaciones de cocaína. Hay sí, por allí en la parte del oriente, colindante a las fronteras con Colombia, porque estos grupos armados también contaminan la área geográfica nuestra y siembran, pero no hay la forma en que generalmente hay en Colombia. Y con Petro, pues esto ha pasado a otro nivel y se supone que cada año está creciendo la área más o menos un 15 o 20%, con lo que esa droga tiene que salir por algún lado. Y el único puerto o los únicos puertos vecinos son obviamente a través de su frontera con Panamá, en el caso de Colombia, por el Golfo de Urabá. Ahora hay que ver qué va a pasar con el puerto de Antioquía, porque para ellos va a ser un escaparate muy importante para poder mandar la droga hacia el Pacífico. Y volviendo al tema nuestro, Ecuador se convirtió de hace 4 o 5 años atrás en el punto estratégico para el envío de las drogas, y aquí pues nosotros ya estamos incautando aproximadamente 250 toneladas año, que es el promedio, y esto ha venido creciendo. Cada gobierno que le pone mano dura o que aprieta más logra incautaciones mayores, pero es por una decisión política. Ahora, ¿qué hay de cierto? De que hay gobiernos que están favoreciendo las exportaciones de droga. Entonces, eso sí es muy peligroso y muy preocupante, porque ya habría contaminado la droga hasta los estamentos de los gobiernos, en que sus gobernantes, como el caso de la acusación que hace Estados Unidos en contra de Venezuela, el grupo de los Soles, por ejemplo, que se habla de un coludio organizacional en contra de mercados como el de los Estados Unidos, a donde se quiere inundar con drogas para prácticamente volverlos dependientes de estas exportaciones. El tema es muy amplio, muy peligroso, y a bien que lo haya abordado de alguna manera José Antonio Hidalgo en esta conversación con los medios de W, y también se exija la responsabilidad, porque esto es un desafío que solamente lo debe adoptar Ecuador, sino que también deben ser los países que están siendo afectados. En el caso de la Unión Europea, todos estos países han visto inundadas de drogas sus fronteras, y su juventud también prácticamente aniquilada muy conscientemente por la falta de acciones o la falta de responsabilidad de sus gobernantes. Amigos, con esto concluimos la información del día de hoy. Estaremos el día martes con más detalles de la información del banano. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Muy buenos días. Importa repuestos para tus equipos y maquinaria agrícola de forma segura y rápida a Ecuador con Banana Cargo. Llámanos o escríbenos al 098-105-9848. Grupo de medios Banana Export. Invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com